Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Día sábado, ¿verdad? Si estás viendo esto, o ya sea día lunes o entre la semana, no importa qué día lo estés viendo, pero sean todos bienvenidos. Estamos en el episodio número 5 y este episodio está muy interesante. Quiero iniciar, ¿verdad? Específicamente comenzando como una introducción, lo que quiero aportar de lo que es el libro que estamos leyendo. Aparte, no lo tengo aquí a la mano, pero quiero comentarles que ya tengo mi regalo del Día de la Madre, ¿verdad? Y por cierto, es un libro también de esta misma autora, así que estoy muy feliz por ese regalo de mi esposo. Y bueno, espero que podamos hacer también una serie de ese libro también. Pero bueno, quiero enfocarme en la página 37 del libro. Obviamente encuentra tu persona vitamina y habla acerca de los vínculos afectivos. Y obviamente este libro yo lo titulé Vínculos que están en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que cada vínculo que tenemos, o sea, hacemos vínculos ya sea con hábitos, ya sea con personas, ya sea con algún ejemplo que nosotros estemos observando y queremos de alguna manera ser como esa persona. Entonces creamos un vínculo y es inevitable. Y eso sucede porque somos seres muy de comunidad, muy de relación, somos más emocionales que intelectuales y eso debemos de reconocerlo. Ahora, quiero leer textualmente lo que el libro dice justo en la página 37, como te decía. Si tú lo tienes, puedes ir a esa página. Si no lo tienes, pues no hay ningún problema. Voy a leerlo para ustedes. Dice así: uno de los aspectos más interesantes de la oxitocina es que su papel no está exclusivamente ceñido al ciclo reproductivo, sino está presente en aspectos como la empatía, la confianza y las conductas altruistas. Por tanto, esta hormona no solo es fundamental para traer niños al mundo y alimentarlos en sus primeros meses, sino que es una sustancia vital en las relaciones humanas, en la pareja, en la sociedad y en el trabajo. Una vez segregada, la oxitocina circula por el torrente sanguíneo irrigando múltiples tejidos del organismo y produciendo como efecto una sensación de calma y serenidad y una mayor empatía. Las zonas cerebrales asociadas al mundo emocional y social, la amígdala, el hipocampo, la corteza subgenual, parte encargada de que juzgues en vez de que ayudes al prójimo, y el bulbo olfatorio, están densamente pobladas de receptores de oxitocina. Ese efecto de la hormona se percibe en todo el cuerpo, especialmente cuando se fija en los receptores del corazón y del nervio vago. Cuanto más numerosos son los receptores, más sensible es el tejido en cuestión a la elevación de los niveles de la hormona en sangre. Ahora, yo sé que esto parece como que si estuviera escrito en otro idioma, pero es importante que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo. Y recuerden que es importantísimo que los vínculos que nosotros tenemos arraigados, ¿verdad?, nos hagan también de alguna manera ser mejores personas. Y mientras más tú te conoces, más vas a saber qué áreas de tu vida deben estar vinculadas a diferentes áreas, ¿verdad?, que te van a ayudar a ser una mejor persona. Ahora, aquí nos está hablando acerca de la oxitocina como esa hormona, ¿verdad?, que nos ayuda a poder sentir ese placer, ya sea por un tiempo corto o por un tiempo más largo, ¿verdad? Sin embargo, estos tejidos, ¿verdad?, están conectados con el nervio vago y vamos a hablar un poquito acerca de eso, que también tiene mucho que ver con el corazón. Me gustó esta parte porque si te das cuenta, cuando estamos estresados o cuando estamos con un alto nivel de cortisol, tendemos a que nuestro corazón se acelere mucho y es cuando nosotros sabemos que estamos mal, que estamos pasando una situación difícil. Dice, el corazón late unas 115,000 veces al día sin que nos demos cuenta, ni prestamos atención. El hígado está en marcha, los riñones realizan su función desintoxicando la sangre, el intestino absorbe los nutrientes, los pulmones inspiran y expiran. El organismo está diseñado para funcionar sin que seamos conscientes de ello. ¿Quién está detrás de todo, de que todo funcione de manera armónica? Es una pregunta.
El sistema nervioso autónomo es el responsable. Se encarga de controlar los pulmones, los bronquios, el corazón, los músculos involuntarios, el hígado, el estómago, los intestinos, el páncreas y los riñones, entre otros. Ahora, te das cuenta que cuando tú estás nervioso, cuando tu sistema está hasta arriba, está alterado, estás en modo alerta, como lo mencionan muchas veces en este libro, todos tus órganos vitales de tu cuerpo están siendo afectados de una u otra manera. Si bien es cierto, el miembro que vemos nosotros, ¿verdad?, que se afecta directamente o que sentimos directamente la presión, ¿verdad?, es el corazón. Sin embargo, todos los miembros del cuerpo están siendo afectados, y de esto es lo que habla esta parte en el libro. Ahora, el sistema nervioso autónomo tiene dos maneras de funcionar. Presta mucha atención, dice, a través del sistema nervioso simpático, que se pone en marcha en los momentos de amenaza y alerta, gracias a nuestro conocido el cortisol, que ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Y del sistema nervioso parasimpático, aquel que permite que nos relajemos para recuperar la fuerza, las defensas y el ánimo tras una etapa de mayor tensión o ansiedad. Me encanta esta parte porque te puedes dar cuenta cómo Dios nos ha diseñado de manera perfecta. Y por eso el primer vínculo que quiero mencionarte, como ya lo viste en las imágenes si lograste verlas, es el vínculo de la pertenencia. Es decir, cuando tú entiendes que tú eres un ser que le pertenece a Dios, como nos recuerda 1 Corintios 6:19, lo cual dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y está hablando de ser comprados a precio de sangre. Me encanta esta parte y quiero quizás ir un poquito más profundo a lo que es este pasaje en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Solo quiero leer un poquito más. Dice así, dice el 18. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si nos damos cuenta, justo el versículo acá está hablando del pecado obviamente sexual. ¿Por qué estoy tocando este versículo yendo un poquito más a fondo? Y yo sé que quizás no es el tema que estamos tocando, pero cuando nosotros hablamos de cuidar nuestro cuerpo, estamos hablando de que lo vamos a cuidar de una manera integral. Y me parece tan interesante saber de que el pecado que va en contra de nuestro propio cuerpo, como lo es el pecado sexual, ¿verdad?, es el pecado que más nos afecta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, y estoy hablando de todos nuestros miembros, ¿verdad?, no solamente los que se utilizan para este tipo de pecados, sino también un miembro tan importante como lo es la mente y el corazón. Entonces, cuando tú no haces esto, cuando tú tienes vínculos emocionales dañinos, cuando tú no cedes a realmente comprender que tu vida le pertenece a Dios y que no existe mayor placer para Dios que tú le rindas completamente todas tus áreas, todas las áreas de tu vida. Me encanta esta parte porque es bien retante. Dice, huyen del pecado sexual, porque no existe otro pecado que afecte tanto a la humanidad hoy en día. Y si tú te das cuenta, estamos viviendo donde hoy todas las cosas son de alguna manera permitidas. Como cristianos a veces queremos hacer de todo y no nos privamos de nada. No tenemos filtro a veces para la música, no tenemos filtro para el contenido que a veces consumimos, y esto está dañando nuestro cuerpo. Entonces el primer vínculo de pertenencia te obliga a pensar de que tú no vas a cuidar tu cuerpo solamente porque te trae beneficio a ti, sino porque tú le perteneces a Dios, porque ya no te perteneces a ti, porque tu cuerpo ya le pertenece a Él. Dice que has sido comprado con sangre, ¿te imaginas? Un alto precio se pagó por tu vida y la mía, y por eso ahora nosotros tenemos un valor incalculable. El valor que Cristo nos ha dado en la cruz fue
un valor comprado con sangre, con su propio sacrificio. Por eso ese primer vínculo es súper importante. Ahora, el segundo vínculo que quiero tocar es el que podemos encontrar nosotros en diferentes versículos de la Biblia, pero este de Juan 14:16 en lo personal me gustó muchísimo porque es Jesús diciendo esto. Y creo que tú lo recuerdas mucho, quizás en más de alguna ocasión tú lo has leído. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Dice así, vamos a leerlo juntos. 16 y 17, dice así. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Me encantó esta parte porque describe exclusivamente la obra del Espíritu Santo. Y es que este vínculo espiritual que tú necesitas es una comunión frecuente con el Espíritu Santo. Como cristianos estamos retados totalmente. Es un requisito indispensable que como cristianos tú y yo aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Si tú no escuchas al Espíritu Santo, entonces no nos podemos llamar cristianos. No estás siendo guiado por Él, no estás siendo guiado por la verdad. Hoy existen tantas ideologías, tantas cosas que pueden confundirnos y que nos pueden llevar a pensar de una manera errónea. Así que el vínculo espiritual que necesitas con el Espíritu Santo específicamente. ¿Por qué digo Espíritu Santo? Porque recuerda que Dios ha sido un Dios perfecto y ha actuado de diferentes maneras en momentos específicos, y la Biblia lo comprueba. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor, pero ahora el Espíritu Santo, quien fue presentado, ¿verdad?, directamente por Jesús, ahora el Espíritu Santo está actuando en este tiempo de nuestras vidas y nos está enseñando a vivir. Entonces, si tú no aprendes a escuchar al Espíritu Santo, todo el tiempo vas a estar inestable emocionalmente. Vas a estar inestable porque no existe una manera de honrar a Dios sin un vínculo especial con el Espíritu Santo. Te invito a que veas mi serie aquí mismo en el canal sobre el Espíritu Santo. Es buenísima y te puede ayudar muchísimo a conocerlo más, así que te invito a que lo hagas. Bien, quiero realmente poder compartirte un poquito más de la página 39 del libro. Es tan importante que entendamos que nuestro cuerpo se desarrolla perfectamente. Dice lo siguiente acá, y esto me llamó muchísimo la atención. Dice, conocemos ya el canal de comunicación tan importante que existe entre el intestino y el cerebro. De hecho, cada vez más se habla del intestino como un segundo cerebro, pues está recubierto de una potente red neuronal que manda señales al cerebro y viceversa a través del nervio vago y las citoquinas, liberando hormonas y neurotransmisores. Entonces, el nervio vago es un nervio que tiene como una ruta, podríamos decir, y está conectado con diferentes partes de nuestro cuerpo y finaliza en lo que es el estómago. Por esa razón, dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando nos enamoramos sentimos mariposas en el estómago. Bueno, puede ser una manera de describir los nervios. Ahora, en un efecto contrario, cuando estamos muy molestos con alguien, no sé si te ha pasado, pero cuando tu nivel de estrés llega al límite, lo que sufre es tu intestino. De repente hay problemas gástricos, de repente hay diarrea, de repente hay estreñimiento y todo esto. Y si tú te recuerdas en los primeros videos, hablamos de que María Rojas Estapé, ella pues obviamente está muy especializada en ver a detalle lo que son las enfermedades donde hay, de alguna manera están siendo, esta palabra se deriva así como cuando una enfermedad se ha sido producida por un efecto emocional, es decir, que sea somatizado. Cuando encontramos
emociones que se convierten en enfermedades que han sido somatizadas, es decir, que no había quizás un daño en tu cuerpo, pero la emoción que no fue controlada específicamente, ¿verdad? Ya sea por el nervio parasimpático, que es el que te ayuda a regular esas palpitaciones de tu corazón. Entonces, cuando hay algo que no está regulado por ello, se dan este tipo de enfermedades como cuáles, ya las hemos mencionado, lo que es la hipertensión, lo que es también incluso, ¿verdad? El azúcar, creo que estas dos son como las más comunes. El azúcar en sangre y la hipertensión son dos enfermedades, y podríamos mencionar muchísimas más, que son, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? En su mayoría causadas por emociones que no han sido de alguna manera tratadas o han sido reprimidas, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a conocernos y a entender y aceptar la emoción del momento y saber cómo manejarla. Por ejemplo, no se trata de decir yo nunca me voy a molestar, no se trata de decir, no, yo siempre estoy feliz, siempre tengo una sonrisa y siempre tengo el gozo del Señor, qué lindo, nunca me enojo. Esto no es real. Lo que tú tienes que aprender es a manejar la emoción que estás sintiendo en el momento, al saber qué te provoca esta emoción, ¿verdad? Esa parte es sumamente importante. Así que me encanta esta parte. Dice, esto nos lleva a una conclusión. Si conseguimos cuidar la alimentación, si aprendemos a respirar y a gestionar el ritmo cardíaco, seremos capaces de controlar mejor nuestras emociones, pensamientos e intuiciones. Me gusta esta parte porque recomienda, es decir, qué podemos hacer. Y en esta parte voy a recomendarte este último vínculo, ¿verdad? Que es el vínculo comunitario. Es decir, que necesitamos gentes que estén cerca de nosotros, que sean personas vitaminas. Es decir, necesitas reparar tu círculo, es decir, examinar y decir con qué tipo de personas me estoy relacionando. Y es ahí donde entra esta parte tan importante y por eso puse este versículo que es 1 Corintios 12, capítulo 27, donde muchas veces quizás hemos escuchado hablar acerca de la relación que existe, ¿verdad?, entre los miembros de la iglesia. Aquí solamente te puse el versículo 27 que dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero también quiero leerte en el 12, versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Y comienza a hablar de todos los dones que existen. Ahora, no me voy a meter en esta parte, pero sí quiero que entendamos la importancia de vivir en comunidad, como lo hablé en el primer video de esta serie, ¿verdad?, donde hablamos de la importancia de poder convivir unos a otros. ¿Por qué? Porque existen personas que nos hacen sentir muy bien. Y cuando tú encuentres este tipo de personas en tu vida o si ya las tienes, ¿verdad?, es importante que las mantengas y que aprendas a poder relacionarte con ellas de una manera más efectiva, ¿verdad? Tener ese vínculo de comunidad, que no te falte eso, porque es importante. Es muy importante que realmente reconozcamos que no debemos y no tenemos que estar solos. Ahora, el mismo Dios ha creado todo tan perfecto y nos ha permitido maneras de cómo cuidar también nuestro cuerpo. Quiero mencionarte solamente algunas que el libro recomienda, que algunas pues yo ya las conocía un poco. Me llamó muchísimo la atención porque sí son muy efectivas. Así que aquí menciona varias, pero yo solamente voy a mencionar 5. La primera es agua fría. Qué buen efecto tiene una buena ducha de agua fría, si te has dado cuenta. Cuando tu cabeza, ¿verdad?, cuando tu cuero cabelludo comienza a sentir el efecto del agua fría, o por lo menos no tan fría, pero sí te refresca. Es algo que te llena mucho y pues te puede servir en algún momento de tu vida, ¿no? Ahora, el cantar.
Y eso está muy relacionado. Recuerda que, bueno, en el video anterior te recomendaba la adoración como una herramienta, ¿verdad? De poder liberarte de ataques de cortisol o de ataques de ansiedad. Esto es muy importante. No se trata de que tengas una linda voz o no, sino que simplemente es esa conexión que tienes con Dios donde tú estás adorando. Obviamente aquí está recomendando canto, pero yo te recomiendo exclusivamente la adoración, ¿verdad? El reírse, obviamente, esto nos da muchísima alegría, muchísima oxitocina, ¿verdad? La postura al dormir, obviamente debemos de acostarnos del lado derecho. Y la meditación, que obviamente es la oración, como te lo recomendaba en el video anterior. Así que es tan importante que vivamos en comunidad y que aprendamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un instrumento para que yo pueda bendecir a otros. Porque recuerda que cuando vas a una iglesia no solamente estás buscando el poder recibir, sino también dar. Así que mi oración este día es que tú aprendas a conectar estos vínculos para que puedas ser una persona vitamina. Recuerda, el vínculo de la pertenencia te va a enseñar a entender que tu valor es un valor extraordinario, que vales la sangre de Cristo, no vales oro, no vales plata, vales la sangre de Cristo. El vínculo espiritual te va a hacer entender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el vínculo comunitario te va a hacer vivir en una comunidad verdadera que pueda seguir los pasos de Cristo. Recuerda que la iglesia que realmente será levantada será aquella que sea como Cristo. Por eso en este canal deseamos que tú crezcas a la medida del Espíritu Santo, a la medida de conocer a Cristo Jesús. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, ayúdame a entender mi pertenencia en ti. Señor, yo no quiero, Señor, depender de otras cosas. Quiero depender de tu palabra. Quiero depender, Señor, de lo que tú, Señor, has dicho que yo soy. Tú has dicho que eres mi Padre y yo lo creo, Señor. Ayúdame a escuchar al Espíritu Santo, a vivir en la santidad que tú mereces, Señor. Ayúdame, Jesús, a ser ese cristiano que realmente te escuche y que pueda vivir en la santidad que tú te mereces, Señor. Ayúdame, Señor, a ser parte de una comunidad, Señor, que será levantada por ti, Señor. Yo sé que tú no vendrás, Señor, por una denominación. Tú no vendrás buscando, Señor, el nombre de una iglesia. Tú vendrás, Señor, por aquellos cristianos que verdaderamente aprendieron, Señor, a vivir como tú viviste, Señor. Ayúdame a ser una persona vitamina que sea una bendición para otros. Te pido, Jesús, que me ayudes a vivir en comunidad sanamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te alabamos, Señor. Nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerda recomendar esta serie si ha sido de bendición para tu vida. Espero que así sea. Y pues nos vemos el próximo sábado con un video más en el episodio número 6. Que Dios te bendiga. Bye.